Muy bien, pues vamos a iniciar con el último tema, se refiere a la construcción de una pequeña red. Si en este tema pues se revisan algunos elementos adicionales que hay que tomar en cuenta cuando queremos instalar una red, ¿no? Ya vimos varias cosas que tienen que ver con los protocolos, con el direccionamiento, que es un elemento esencial. Vamos a revisar otros elementos que hacen falta y con eso cerramos. Entonces vamos a revisar los primeros 5 subtemas de aquí. Vamos a ver en primer lugar los objetivos. Y luego vamos a checar los primeros 5 temas y vamos a revisar qué tanto captamos de esos 5 temas. Son 5 temas cortos que hablan de esos factores que hay que considerar al instalar una red. ¿Ok? Entonces, los objetivos que vamos a cubrir en este tema es identificar qué dispositivos podemos encontrar en una red pequeña, ¿sí? Hemos estado trabajando con redes pequeñas, entonces seguimos en ese enfoque. Y qué protocolos y qué aplicaciones podemos encontrar en una red de este tipo. Luego vamos a ver cómo a partir de una red pequeña, pues esta puede ir creciendo, ¿no? Puede crecer y puede ser la base de una red más grande. Eh, Luego vamos a repasar, digamos, un repaso del uso de los comandos de pruebas de conectividad, del uso de ping, el uso de tracer. Y en los últimos objetivos vamos a revisar los comandos del router y de un host para obtener información de los dispositivos en una red. Es decir, otros comandos que pueden ser útiles. Y finalmente vamos a ver qué necesitamos, qué proceso hay que seguir o qué procedimiento hay que seguir para diagnosticar y resolver problemas de conectividad. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué dispositivos hay en una pequeña red? ¿Por qué nos enfocamos aquí en una pequeña red? Bueno, primero por el curso, porque es un curso de fundamentos. Luego porque a pesar de que sea un curso de fundamentos, ya podemos, con la información que tenemos, comprender cómo funciona una red pequeña y también tomando en cuenta que muchas, empezando digamos por las redes de nuestras casas, pues son redes pequeñas. Si lo vemos un poquito más allá, en una oficina, generalmente pues son redes pequeñas. Hablamos de oficinas de pequeñas empresas, vamos a encontrar redes que solamente se componen de un router y uno más switches y unos cuantos equipos finales. Si nos hablan aquí obviamente de una conexión WAN, la conexión WAN que vamos a encontrar en una red pequeña desde la red de casa, pues es una conexión típica de acceso común, digamos, que son las de DSL, técnicamente o tecnológicamente hablando, se les conoce como conexiones WAN DSL, todas las conexiones de Telmex, o de cable o de cable, en el caso de las conexiones WAN, es decir, el servicio de Internet a través de Easy sería una tecnología de cable y la tecnología de Telmex es una tecnología DSL. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando ya hablamos de redes grandes?
pues en ese caso ya hablamos de varios routers, varias sucursales, varios lugares que se interconectan a través de routers. Entonces se hace un poco más, digamos, más compleja la red. Vamos a encontrar, puede haber más problemas que resolver. ¿Por qué? Porque por el tamaño de la red, ¿sí? Por eso nos mencionan aquí que en el caso de redes grandes, pues es posible que ya encontremos un departamento especializado o dedicado a, a solucionar problemas de redes. Bueno, enfocándonos a una red pequeña. De todas maneras, es posible que necesitemos, digamos, al menos la adquisición de más switches para poder interconectar dispositivos cuando empieza a crecer la red. ¿Y qué aspectos se toman en cuenta generalmente para la adquisición de vamos a hablar de un switch, ¿sí? Pues el costo, ¿sí? Habrá switches de mayor costo, habrá switches económicos. ¿De qué va a depender? Va a depender mucho de las capacidades en cuanto a velocidades de conexión, de interconexión con los dispositivos finales, ¿sí? De los tipos de puertos que puedan tener, es decir, el tipo y la cantidad de puertos, ¿sí? Porque el tipo de puertos se refiere a de qué velocidades son, si son puertos de Fast Ethernet, si son puertos Gigabit Ethernet, etcétera. Y cantidad de puertos es cuántos puertos trae un switch. Es decir, de cuántos puertos podemos encontrar un switch. Pues vamos a encontrar el más pequeñito y que tal vez no sea suficiente para una oficina, sería un switch de 4 o de 8 puertos. ¿Sí? Tal vez los más recomendables podrían ser hablar de un switch de 16 puertos, de 24 puertos. ¿Sí? Hay más grandes, hablamos de 48 puertos, por ejemplo. ¿Ok? Luego, otro factor también que se considera es la expandibilidad. Cuando hablamos de expansión, básicamente expansión de un switch es la capacidad de que éste pueda crecer en términos de sus puertos, de la cantidad de tipos de puertos que trae, digamos, originalmente, y y se puede crecer, se puede hacer que agregarle más puertos al switch. Agregarle más y diferentes tipos de puertos. ¿De acuerdo? Y finalmente, sí, características relacionadas con el sistema operativo y los servicios. Sí, aquí conviene aclarar que en cuestiones de switches vamos a encontrar switches que se conocen como no administrables y switches que son administrables. Generalmente un switch administrable va a traer un sistema operativo a través del cual vamos a poder le configurar algunos aspectos. En cambio, un switch no administrable realmente simplemente lo colocamos y ya. No es posible ni configurarlo, ni al no configurarlo tampoco vamos a poder revisar qué está pasando internamente. Bueno, me voy a apoyar ahorita en el packet, no solamente para mostrar físicamente los switches, los que vienen en el packet, obviamente, pero igual pueden ustedes investigar y identificar algo similar con otras marcas, porque no es necesariamente que nos quedemos con los switches de Cisco que vienen aquí en el simulador. Yo lo voy a usar solamente para mostrar. Cuando hablamos de expansibilidad o expansión de un switch, vamos a ver que hay dos tipos de switch y los voy a mostrar aquí. Digamos, es el formato del switch. Este switch lo vamos a ver físicamente. ¿Sí? Este tipo de switches se les conoce como switches de capacidad fija. O sea, que la cantidad de puertos que trae, pues obviamente ya no puede cambiar.
¿sí? Lo único que tenemos que identificar aquí es, bueno, el tipo de puertos, la cantidad de tipo de puertos y nada más, y revisar si nos sirve ese switch, si es de capacidad fija. Aquí si revisan, vienen separados, viene un bloque de puertos separado de otro bloque más pequeño, ¿sí? Eso tiene que ver con el tipo y capacidad de puertos. Estos puertos son de una capacidad, hablando de la velocidad, y estos son generalmente los de la mayor, el bloque que tiene la mayor cantidad de puertos va relacionado con una capacidad más baja. Entonces aquí podríamos, de entrada, sin revisar a fondo, podríamos deducir o concluir que estos puertos son de menor velocidad comparado con estos dos. ¿Sí? Estos dos puertos que vienen en menor cantidad, generalmente 2 o 4, son puertos que se usan para interconectar con otros switches o con un router y generalmente pues son de mayor capacidad. ¿Por qué? Porque van a servir para interconectar todos los equipos que tienen o darle salida a todo el tráfico que se genera dentro de este switch o recibir el tráfico que viene de otro switch. ¿Sí? Por eso estos tienen que ser de mayor velocidad. Entonces, ese es un switch de capacidad fija. Simplemente aquí decimos que es un switch de 24 puertos fase Ethernet, por ejemplo, más para que fuera de fase Ethernet, que así es este switch. Y 2 puertos gigabit Ethernet. Entonces ya distinguimos la velocidad. ¿Sí? Es de capacidad fija. Ahora, voy a mostrarles este. Este es otro switch. Viene para este tipo de explicación. Este switch se conoce como un switch modular, ¿sí? Porque puede venir con una cantidad de puertos de entrada, ¿sí? Por ejemplo, en este caso podríamos entender que estos puertos, no sé si los voy a apagar el switch, voy a ver si los puedo quitar. Si checan, los puedo quitar. Eso quiere decir que este switch es un switch modular, ¿sí? Generalmente un switch modular todos estos puertos, todas las ranuras son para agregar, digamos, para hacer crecer el switch, mientras que acá vemos otros puertos, deben ser, no se alcanza a ver, vamos a ver si lo voy a hacerlo un poquito, ahí está, vamos a ver si alcanza a ver que, bueno, simplemente me ilustra que es un switch de packet tracer. Ahí son los puertos de administración, pues además podemos concluir que este es un switch administrable, pero es completamente modular, es decir, pues nos indicaría que podríamos encontrar switches donde solamente le viene la caja con sus puertos de administración y que en cuanto a la cantidad de tipo de puertos que queremos, pues ya los compramos por separados, ¿sí? Y todos estos puertos yo los puedo agregar, es decir, chequen que este es un puerto, esto ustedes lo vieron, bueno, lo hicieron en alguno de los temas, agregaron puertos, es un puerto de fibras, son puertos de fibra. Entonces, eso habla de los tipos de puertos. Tengo puertos fase Ethernet, puertos de fibra, puertos bueno, son de cobre, fase Ethernet, y aquí tengo otro de cobre, pero este es gigabit Ethernet, ¿no? La diferencia básicamente es la velocidad. Sí, y acá la diferencia es la calidad. En cuanto hablamos de fibra, pues es velocidad y calidad. ¿Sí? Entonces, aquí tengo, siguen siendo de fibra, ¿sí? Fibra, pero aquí me va diciendo de qué capacidad es ese puerto. Entonces, estos son puertos gigabit Ethernet de fibra. ¿Ok? Y finalmente, digamos, para tener estéticamente nuestro switch y para que no le entre polvo, pues las ranuras que nos usan se cubren. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo identificamos el switch? Como un switch modular, ¿sí?
Es un switch modular porque puede crecer o sí, puede crecer básicamente en términos de la cantidad de puertos y tipo de puertos. Obviamente va a depender del qué tipo de puerto soporta, y aquí me dice qué tipo de puertos soporta este switch. ¿Sí? Sí, ahora otro ejemplo son estos. Los primeros dos son switches que podríamos usar o podríamos encontrar generalmente pues, en una oficina pequeña. O podríamos proponerlos para una oficina pequeña o oficinas que tienen alguna relación y que quisiéramos que creciera la red. Mientras que esto ya son switches que son para redes, para empresas o organizaciones medianas. Sí, generalmente son switches multicapa también de alguna manera. Este, bueno, no sé si en este curso lo alcanzaron a ver estos switches en términos de cuando menos de verlos en alguna de las topologías. Si no, no importa. Lo importante ahorita es saber que estos switches tienen dos funciones, funciones de capa 2 y funciones de capa 3, es decir, función de switch y función de router. Entonces, por esa situación de múltiple funcionalidad, son mucho más caros comparados con estos. Y pueden venir también en formato fijo o formato modular. ¿Sí? Lo más común es que venga en formato modular, pero en este caso, estos dos, me parece, vamos a ver este primero, viene en formato modular. Es la única diferencia con los otros. Se parece a este que mostré primero, pero ya es un switch multicapa. Es decir, ya puede comportarse también como un router. ¿Sí? Pero es fijo, es de capacidad fija. Vamos a ver este otro. Este, sin embargo, ya es un switch multicapa, pero que ya de alguna manera nos da una ilustración de modular. De hecho, déjenme ver dónde vemos esa parte. En alguna parte se nota la modularidad. La primera, bueno, la parte de modularidad empieza con la energía, no traen energía, entonces hay que comprarle al módulo de energía aparte. Aquí tenemos nuestro módulo de energía, ¿sí? Pero también este switch es modular en términos de este tipo de puertos que le podemos agregar. Ya trae aquí una serie de puertos que son, en este caso, son gigabit, ¿sí? Y ya nos dice que todos estos puertos son interconstruidos, ya tienen fijos, ya no los puedo quitar. Pero por aquí vamos a ver en dónde caben estos puertos. Vamos a checar qué puertos son estos o qué tipo de puertos son. Se conocen como puertos SFP, son modulares. Entonces voy a moverlo a ver dónde cabe. Aquí está bien. ¿Sí? Este es, por ejemplo, un puerto de fibra. Aquí me dice. Este es un estándar de fibra óptica de 1 gigabit. Y este otro es un puerto de cobre de 1 gigabit también. Sí, pero es de cobre la diferencia. Vamos a colocarlo. Sí, ahí está la diferencia. Entonces, ¿cómo puedo agregar puertos? Este es un switch modular. ¿Ok? Y lo mismo puede suceder cuando yo ya necesito un router. También los routers pueden ser fijos, de capacidad fija o de capacidad, se llama factor. Tipo de factores, factor fijo o modular. ¿Ok? Bueno, y esa manera de cómo seleccionar, pues te decía, influye obviamente en el costo.
Un switch modular generalmente va a ser más caro que un switch de capacidad fija. Bien, ¿qué otra cosa vamos a tomar en cuenta cuando estamos instalando una red? Pues el direccionamiento, acuérdense que fue un tema que revisamos. Y básicamente, ¿por qué viene acá esa parte? Aquí básicamente viene enfocada al aspecto de organización del direccionamiento y la documentación como tal. Cómo organizo y documento mi direccionamiento. En términos de que, ¿por qué hablamos de documentación? Porque de entrada, y organización, porque de entrada voy a identificar qué tipo de equipos voy a requerir en la red. ¿Sí? Y hablamos desde, pues obviamente, dispositivos intermedios, cuántos routers y de qué tipo voy a necesitar, cuántos switches. ¿Sí? Si hablamos de una oficina pequeña, pues ya comentábamos que es posible que solamente necesite un router que ya me esté entregando el proveedor de internet, pero posiblemente sí requiera más de un switch, ¿sí? Porque el switch que trae incluido en el router de internet o el modem, como le quieran llamar, pues son pocos puertos. Entonces, puede ser que yo necesite más de un switch, puede ser que yo necesite puntos de acceso, ¿sí? Inalámbricos, porque necesito conectar inalámbrica a muchos otros dispositivos. Entonces, estoy hablando de cuando menos switches y puntos de acceso. Esos son dispositivos intermedios. Son dispositivos intermedios. Entonces, los voy a ir clasificando y voy a ir checando cuántos necesito. Voy a posiblemente requerir de servidores, tal vez uno, tal vez dos, y los distintos tipos de dispositivos, identificar los dispositivos finales, qué tipo de dispositivos finales tengo voy a tener en la red, voy a tener dispositivos, computadoras de escritorio, voy a tener computadoras portátiles, posiblemente tengo que considerar si necesito conectar los teléfonos, ¿sí? Los smartphones. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esa lista? Porque se recomienda que planee mi direccionamiento en términos de que si tengo una dirección de red, una dirección IP, entonces la pueda dividir en rangos, digamos, para que empezando por la cantidad más pequeña de dispositivos, les asigne rangos pequeños de direcciones y eso facilite la identificación de problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener primero una clasificación y luego una asignación de direcciones por rango según el tipo de dispositivo. Eso me va a ayudar a identificar si el problema que tengo es con una dirección IPX, entonces, de acuerdo a la documentación que hice y a la organización que apliqué, ya puedo determinar si se trata de un problema en un servidor o en una impresora o en un smartphone o en un dispositivo intermedio, un punto de acceso o en un switch. ¿Sí? Es decir, voy a asignar direccionamiento para mis dispositivos intermedios, voy a asignar direccionamiento por rango para mis servidores, voy a asignar un rango para las computadoras de escritorio, otro rango para mis labs y otro rango para mis smartphones, por ejemplo. Sí, eso va a facilitar la identificación de problemas, la identificación de dispositivos que tienen que ver con un problema que está sucediendo. ¿Ok? Bueno, eso es lo que más podemos ver en una red pequeña, lo que podríamos necesitar, ¿sí? Este otro tema que nos señalan aquí, lo que tiene que ver con redundancia en una pequeña red, pudiera ser que no lo requiramos, ¿sí? Eso va a depender mucho del tipo de información que se esté manejando.
¿En qué consiste la redundancia? La redundancia nos va a ayudar a que la red esté disponible o ciertos elementos de la red se mantengan disponibles aun cuando algún elemento deje de funcionar. Por eso aquí nos están poniendo el ejemplo de que desde que tenga 2 routers al menos, ¿sí? Es decir, una oficina que siempre debe estar funcionando, pues podría convenir que tuviera 2 conexiones a Internet, es decir, 2 conexiones, pero obviamente a distinto proveedor. Si no, sería recomendable que tuviera 2 routers y los 2 routers conectados al mismo proveedor, porque si se cae el proveedor como tal o tiene problemas el proveedor, pues ya se cayeron los 2 routers. Entonces, lo recomendable es que tenga, por ejemplo, si es necesario, dos routers, es decir, 2 servicios de Internet, pero con distinto proveedor. Entonces, ahí hablamos, podemos hablar de redundancia en la comunicación. Luego, hablando de la red local, pues si yo tengo si recomendé una infraestructura de esta naturaleza, doble router, entonces obviamente voy a requerir doble switch, ¿sí? Interconectados de esta manera. ¿Para qué? ¿Por qué sería necesaria esta parte redundante en los switches? Porque si tengo 2 routers para salir a Internet y uno se cae, pues obviamente esa conexión del switch también se va a caer. Pero yo lo que quiero es que siga funcionando mi red local. Entonces, por eso esta conexión que vemos aquí. ¿Sí? Para que este switch, además de que está conectado a este router, también está conectado a otro switch. Y ese switch está conectado a otro router. Entonces, si se cae una conexión de Internet, la red local sigue funcionando. Bueno, la red local puede estar funcionando, pero lo que voy es que también está saliendo a Internet con el otro proveedor. ¿Sí? Y nos ponen aquí el ejemplo también de que si en mi red tengo contemplado uno o más servidores, pues y en esos servidores obviamente tengo cierta información importante que quiero que esté disponible, pues entonces lo que voy a asegurar es que tenga pues 2 conexiones, ¿sí? Es decir, 2 tarjetas de red. Una tarjeta de red con una conexión que llegue a un switch y la otra conexión que llegue al otro switch, ¿sí? De tal manera que si se cayó o si se dañó la interfase, una de las interfaces, el servidor sigue conectado porque tiene otra interfase. Eso es, eso es hablar de redundancia. Evitar, que tiene que ver con evitar un simple punto de falla. ¿Sí? Cuando hablamos de un simple punto de falla, quiere decir que si falla algo, ya pues deja de funcionar, ya, no, ya sale de la red. Entonces, ¿cuándo vamos a recomendar? Cuando se maneje información importante, crítica, que tiene que estar disponible. Entonces, esto pues queda solamente a ese nivel de concepto, no llegamos a ese punto en términos de configuración en este curso. ¿Qué otro elemento es importante o podría ser importante en una red pequeña? Bueno, si en una red además de hablar de los dispositivos mencionados anteriormente, también le agrego que a través de la red se tiene considerada una red, una red de telefonía que es parte de la red, es decir, está funcionando en la misma red de datos. Sí, en ese caso voy a necesitar de la administración del tráfico. Administración del tráfico quiere decir que yo contemple en la red una manera para priorizar el tráfico. Priorizar el tráfico significa que pueda decidir en algún momento dado, o pueda configurar, más que decidir y configurar, en un momento dado,
a qué tipo de tráfico le voy a dar preferencia, sobre todo cuando la red esté muy cargada. ¿Sí? Eso tiene que ver con la administración de tráfico. Y aquí nos ponen el ejemplo de diferentes tipos de información y aquí está la voz como un ejemplo de tipo de tráfico prioritario. ¿Sí? ¿Por qué la voz es prioritaria? Porque es un tipo de información que sucede en tiempo real. Es decir, lo que decimos ahorita ya no lo podemos volver a decir exactamente en otro momento, ¿sí? Independientemente, aunque fuera lo mismo que digamos, de todas maneras en redes ya es distinto. Entonces, por eso es importante que si en una red se maneja voz, a la voz le demos mayor prioridad en términos de ancho de banda, ¿sí? Es decir, de lo que puede usar ese tipo de tráfico es decir, como separarlo o apartar una cantidad de una capacidad de ancho de banda para que sea dedicada a la voz, ¿sí? Y después, pues otro tipo de servicios, dependiendo dándole importancia a cada tipo de servicio. Aquí nos pone el ejemplo de que en primer lugar se le dé mayor prioridad a la voz y después, por ejemplo, al correo electrónico. Chequen que es MTP, es hablar de correo electrónico, ¿sí? Entonces, revisen alta prioridad a la voz, prioridad menor a correo electrónico, después hablamos de mensajería instantánea, una prioridad normal, y a FTP una prioridad más baja. Pero obviamente todo esto va a depender pues de cada empresa, ¿sí? Pero sin embargo, si en cualquier empresa de esas que estuviéramos analizando hubiera voz, siempre a la voz vamos a verla que está en primer lugar, ¿sí? En mayor preferencia. Ajá. Y eso tiene que ver cuando hablamos de preferencia, tiene que ver con calidad de servicio, ¿sí? O sea, quiere decir que a la voz le vamos a dar mayor calidad de servicio. ¿Ok? Entonces déjenme checar si ya estamos en esa primera parte. Me parece que déjenme revisar en la plataforma. Creo que eso tiene que ver con los primeros 5 subtemas. Si es que no me falla. Sí. Abarcamos esto: dispositivos en una pequeña red, topologías pequeñas, selección de dispositivos, direccionamiento, redundancia y administración de tráfico. ¿De acuerdo? Vamos a ver, entonces me ayudan aquí a contestar. Vamos a ver si abordamos estos puntos, estas preguntas. Voy a ponerlo en español. Y esperamos que no nos cambie mucho. Primera pregunta. Dice, ¿qué declaración se relaciona correctamente con una red pequeña? ¿Quién me la responde? Omar. Lo veo así como los tengo, como los estoy viendo. ¿No está Omar? Diego. La primera pregunta. Es la segunda, ¿no? La segunda. Bueno, le ponemos la segunda. La siguiente. Dice, ¿qué factor
¿Qué factor debe tomarse en cuenta al seleccionar dispositivos de red cuando se van a comprar? ¿Cuál es un factor importante? Eder, Costo. perdón, costo. Costo. Ok. La siguiente. Dice que es necesario planificar y utilizar al implementar una red. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? Ya las direcciones IP, ¿no, profe? La dirección IP, ok, gracias Javier. La que sigue. Dice que se requiere para mantener un alto grado de confiabilidad y eliminar puntos únicos de falla. ¿Qué necesitaríamos recomendar? ¿Quién la responde? Jessica. Miguel. Sería la redundancia. La redundancia, gracias Miguel. La última es, qué se requiere para clasificar el tráfico según la prioridad? ¿Quién la responde? ¿Roberto? ¿O Zuli? Bueno, Roberto, adelante. Sería la segunda. La segunda sale, gracias Roberto. Vamos a checar entonces. Sí, nada más nos salió mal una. La primera dice que la declaración se relaciona correctamente con una red pequeña. Pues la mayoría de las empresas son pequeñas. Vamos a ver. ¿Sale? Todas las preguntas que vimos fueron abarcadas en la exposición, ¿cierto? Vamos a ver el segundo subtema. Las aplicaciones y los protocolos. Ok. ¿Qué vamos a encontrar entonces aquí? Aplicaciones de red, dice, aplicaciones que implementan protocolos de la capa de aplicación, ¿sí? Que usan protocolos de la capa de aplicaciones, que básicamente pues, son aplicaciones de red. Cualquier aplicación de red, pues para que funcione, va a apoyarse en un protocolo de aplicación para que se pueda, para que puedan interactuar la aplicación cliente con la aplicación servidora, ¿sí? Luego tenemos servicios de la capa de aplicación para las aplicaciones que no son conscientes de la red y los programas que interactúan con la red y que preparan los datos para la transferencia. Ok, pues básicamente se refiere a los servicios que están por abajo, que es decir, no saben qué aplicaciones están corriendo, pero son la base para que la aplicación, para que se pueda mover la información de las aplicaciones. Bueno, respecto a los protocolos, simplemente volvemos a repasar aquí los protocolos comunes, de los cuales ya sabemos más o menos para qué sirven. El último que vimos fue el de SSH. Recuerden que SSH
es el que vimos en el tema anterior de seguridad para establecer sesiones remotas seguras en un servidor, ya sea en un servidor o en un router, ¿sí? Son para establecer sesiones remotas seguras. Se prefiere respecto a Telnet. Telnet es otro protocolo de sesiones, pero este es un protocolo no seguro o inseguro, ¿sí? Entonces, protocolo inseguro para establecer sesiones remotas y SSH es un protocolo seguro para establecer sesiones. Después de este, pues, los que hemos estado hablando desde el principio del curso, pues, es hablar de HTTP o HTTPS como uno de los protocolos más usados en redes. Es decir, para cuando navegamos, pues, generalmente usamos HTTP, ¿sí? Pero, aunque no lo vemos, también usamos, cuando consultamos nuestro correo, quién es el responsable de que los correos, que podamos revisar un correo que nos llegó o para enviar un correo a otra persona, pues el responsable de que ese correo se pueda mover a través de la red es SMTP. Y también revisamos que hay estos protocolos complementarios que funcionan como apoyo para consultar nuestro correo en nuestros equipos cliente cuando no usamos, esto todavía sigue, puede usarse, se usa, digamos, en menor medida ahora, pero sigue vigente de alguna manera, cuando no accedemos a nuestro correo a través de una página, sino a través de un cliente especializado en correo, ¿sí? Luego, pues FTP y SFTP, que son protocolos especializados en la transferencia de archivos. También la diferencia que vamos a encontrar, ambos, FTP y SFTP, son para transferir archivos. Pero FTP es un protocolo inseguro y SFTP es un protocolo seguro. ¿De acuerdo? Luego, los que menos nos damos cuenta que están presentes en la red, pues es DHCP, que ya sabemos que sirve para que se le asigne una dirección IP a nuestra máquina que no tiene una dirección IP. Entonces, ¿quién es el responsable de asignar a una dirección IP o pedir una dirección IP? Es DHCP. ¿A quién se la pide? Pues a un servidor de DHCP. ¿Sí? Y también revisamos que DNS es un servicio esencial. ¿Sí? Estos son servicios esenciales que están corriendo en la red. Y si alguno no funciona, ya no tenemos red. ¿Sí? Si no funciona DHCP por alguna razón, pues no tenemos dirección IP. Si DNS por alguna razón no funciona, pues ya no tenemos acceso a Internet. Es decir, puede haber Internet, pero no podemos conectarnos fácilmente. ¿Por qué? Porque hace falta que DNS nos traduzca los nombres a direcciones IP. ¿Sí? Ahora, DNS me sirve para traducir un nombre de dominio, un nombre de máquina a una dirección IP. ¿Ok? Entonces, estos protocolos hay que tenerlos presentes en términos de su función, saberlos identificar para qué sirve cada uno. Ok, bueno, aquí vienen todos los detalles acerca de los protocolos. Luego, hablando de las aplicaciones de voz y video, ambas aplicaciones, cuando hablamos de voz y video, nos las ponen juntas porque por el tipo de información que manejan, ¿sí? Ambas aplicaciones manejan este tipo de información en tiempo real, ¿sí? En tiempo real. Entonces, como hace ratito comentaba, en términos de la priorización o preferencia, ¿sí? Cuando hablamos de una aplicación de video o una aplicación de voz, requiere una mayor preferencia en términos de ancho de banda, así de asegurarles un ancho de banda mínimo para que funcione. ¿Sí? Aquí dice, infraestructura tiene la capacidad para soportar aplicaciones de tiempo real. Entonces, aplicaciones de tiempo real son voz y video. ¿Sí? Y aquí básicamente nos
desglosan, en el caso de las aplicaciones de voz, vamos a encontrar dos tipos. No vamos a profundizar, pero aquí nos dicen que en cuestión de voz hay un protocolo que se conoce como voz IP, y entonces nos dicen que cuando hablamos del protocolo de voz IP, pues resulta más barato, o sea, menos caro, más barato que hablar de telefonía IP, ¿sí? Y la diferencia es que la telefonía IP se apoya en servidores dedicados que sirven para controlar, digamos, las llamadas. Por tener una idea, digamos, si en el caso de telefonía IP se apoya en servidores dedicados, en el caso de la voz IP se apoya en los routers con capacidad de voz IP. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero obviamente ambos tienen que ver con o requieren de calidad de servicio para que funcione la telefonía o funcione el movimiento de la voz, independientemente de que se use voz IP o voz IP como VoIP como protocolo o se use telefonía IP. ¿Sí? Ok, vamos a ver si viene preguntas de este subtema. Supongo que sí, porque es otro subtema. Entonces vamos a revisar nuevamente en la plataforma para ver qué cosa se abarcó. Vamos a checar. Dice, ¿cuáles son los dos tipos de programas o procesos que proporcionan acceso a la red? ¿Qué tipos de programas o procesos proporcionan acceso a la red? Díganme cuáles serían los dos elementos de los que nos muestran aquí que tienen que ver con la pregunta. La primera sería aplicaciones de red. Aplicaciones de red, correcto. ¿Y la otra? Son dos. Sería capa de aplicación. Capa de aplicación, ¿verdad? Es la más relacionada. Gracias, Javier. La siguiente, son dos preguntas nada más. Dice, ¿cuáles dos protocolos se utilizan para establecer una conexión de red de acceso remoto a un dispositivo? ¿Cuáles serían los protocolos que se utilizan para establecer una conexión de red de acceso remoto? ¿Quién me responde? FTP y la tercera, ¿no? ¿Perdón? FTP ¿FTP? y RS. ¿IRC? Vamos a ver. Gracias. Verificamos. ¿Sale? La primera sí estuvo bien, la segunda no. ¿Se acuerdan que les mencioné? ¿Qué protocolos son de acceso remoto? Se supone que los protocolos de los que nos habla, de los que nos pide aquí la pregunta, es SSH, que es un protocolo de sesiones remotas seguras, y Telnet, que es de sesiones remotas inseguras. Vamos a revisar. ¿Sí? ¿Lo vimos? Sí. ¿Ok? Y yo creo que vamos a ver el último tema nada más, el que sigue.
cómo escalamos a redes más grandes. Dice, una red pequeña puede crecer. El crecimiento es un proceso natural. Sí, es decir, a medida que pues si hablamos de una empresa, una organización, pues puede iniciar con poco y a medida que se da a conocer en el mercado, pues puede, si le va bien, va a ir creciendo. Si se estructuró bien, puede crecer y puede pasar de una empresa pequeña a una empresa mediana, o cuando menos crecer en términos de sucursales o de oficinas, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda? Dice, para hacer crecer una red, pues estos 4 elementos. Primero, pues la documentación. Acuérdense que nosotros empezamos a documentar desde los ejercicios, las prácticas, pues vimos que la documentación es una parte importante. ¿Sí? En cuestión de general, pues la documentación de red se refiere a que podamos documentar qué tipo de equipos tenemos, qué tipos de equipos de red tenemos, en términos de dispositivos intermedios, y el diseño de la topología lógica. Luego, ¿qué otra cosa es importante? Llevar un inventario de los dispositivos. Aparece, cuando hablamos de inventario de dispositivos, pues otra vez, lo importante también es organizarlos, clasificándolos, y cuando hacemos un inventario, pues además de que digo, este es un servidor, pues tendría que desglosar las características principales de cada, digamos, servidor, de cada dispositivo, de cada PC o de cada lab o de cada impresora, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante? Pues saber con cuánto dinero contamos, eso es el budget, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante? Hacer un análisis de tráfico, es decir, el análisis de tráfico implicaría revisar qué tanto tráfico fluye en la red, qué tanto tráfico generamos en la red, tráfico de salida y tráfico de entrada posiblemente, ¿no? Si ya tenemos algún servidor conectado a internet, qué capacidades de información se están manejando a través de la red, de entrada y de salida, identificando las aplicaciones y los protocolos, obviamente. ¿Sí? Eso nos va a llevar a poder dimensionar, en el caso del crecimiento de la red, pues todo esto nos va a llevar a identificar si necesito, pues obviamente si necesito más dispositivos intermedios, si necesito más dispositivos de equipo final, y esos dos puntos obviamente me van a llevar, aquí hablamos de dispositivos intermedios, dispositivos finales, pero también puede ser que no solamente requiera de dispositivos intermedios, sino también requiera de una mayor capacidad del servicio de conexión a Internet, por ejemplo, y eso va a representar un costo. Y esa suma pues me va a llevar a tener a determinar cuánto requiero invertir o gastar para crecer mi red. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy considerando cuántos dispositivos de cada tipo necesito comprar para incrementar la capacidad de mi red en términos de alcance y de servicios. Ok, bueno, en cuestión de análisis del protocolo, como una especie como de detalle un poco más, con un poco más de detalle, implica hacer un análisis por protocolo,
que está corriendo, por cada tipo de protocolo que está corriendo en la red en términos de cuánto tráfico por protocolo se está generando y cuándo es conveniente llevar a cabo este análisis. Dice aquí que es necesario, para hacer un análisis de protocolo es necesario capturar tráfico durante las horas pico, ¿sí? Es decir, durante las horas pico, porque son las que me van a dar idea de mayor precisión acerca de la cantidad de información que se está generando, ¿sí? Obviamente, no solamente se va a llevar a cabo una captura una vez, sino eso se va a llevar a cabo en varios días, ¿sí? A fin de que poder medir el desempeño de la red también. Ok, y chequen, ¿para qué me va a servir este análisis? Para tomar decisiones respecto a cómo administrar el tráfico de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque voy a poderme darme cuenta en qué momentos del día hay mucho más generación de tráfico que en otros momentos, ¿sí? Entonces, tal vez eso podría llevar a hacer una redistribución de carga de trabajo por la cantidad de información que se está generando en ciertos momentos del día y que le puede estar pegando al desempeño de la red. Ok. Utilización de la red por parte de los empleados, que es lo que voy a tomar en cuenta, pues qué sistemas operativos están usando, el sistema operativo y la versión, revisar qué tanto uso se le da a la CPU, qué tanta RAM se usa en cada dispositivo, qué tanto uso se le da a cada disco, es decir, uso de almacenamiento, uso de capacidad de cálculo, uso de capacidad de almacenamiento en la RAM, el tipo de sistema que se está usando y si qué aplicaciones son de red y qué aplicaciones no son de red. Obviamente lo más importante aquí es enfocarnos en las aplicaciones de red, saber tener e identificar las aplicaciones de red y sobre todo qué tanto uso se le da a esas aplicaciones, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a ver esta última parte nada más de cuestionario. Vamos a la plataforma. Otra vez. Y vamos a ver qué viene. Complementos a tomar en cuenta en el cuestionario. Dice que escojamos la primera pregunta. ¿Qué elementos se requieren para escalar una red? Escalar a una red más grande. ¿Cuáles serían los dos elementos que hay que considerar? ¿Quién le responda? Javier. Una puede ser el presupuesto. El presupuesto, el dinero, ajá. ¿Y la otra? ¿Y la otra? Documentación de red. La documentación de la red. Ok. Gracias, Javier. La que sigue, vamos. ¿Qué software instalado en hosts importantes puede revelar los tipos de tráfico de red que fluye a través de la red? ¿Qué software instalado en hosts importantes puede revelar o descubrir los tipos de tráfico de red que fluye a través de la red? Aquí sería una respuesta de con qué software podríamos descubrir los tipos de tráfico. ¿Con qué software? ¿Quién me responde?
Y no ha participado Omar. No sé si esté por ahí Omar. O Zuli. O Jessica. Bueno, le contesto. Aquí le vamos a poner. Wireshark es un analizador de protocolos, entonces no lo mencioné, pero viene en uno de los temas. No sé si venga acá. Debe venir aquí en el tema de análisis de protocolos. Y la última, dice, ¿qué herramienta de Windows 10? Aquí tienen que tener la respuesta ustedes. ¿Qué herramienta de Windows 10 es útil para determinar qué aplicaciones utilizan servicios de red en un host? ¿Qué herramienta de Windows 10 es útil para determinar qué aplicaciones utilizan servicios de red en un host? Creo que es la de Firewall de Windows Defender. Firewall de Windows Defender, vamos a aplicar esa y checamos. Ok, son dos buenas y una mala. Entonces no va a ser esa, la de Firewall de Windows. Va a ser otra. ¿Le atinamos a otra? A ver, alguien. Si no es esa, ¿cuál será? ¿Nadie? Sería uso de datos. Uso de datos. También lo vamos a checar. Ok, uso de datos. Busquen, si no la han visto, úsenla. Bueno, búsquenla. Yo no tengo Windows 10, si no la buscaba. Localícenla. Ok. Bueno, estamos en el punto 3. Nos faltan 4 puntos. Yo creo que los revisamos mañana.